Hola, hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos vosotros que estáis aquí con nosotros en el canal Adriano, a voz dos que não falam, ou Adriano, la voz de los que no hablan. Para mí es un honor estar con vosotros un día más y hoy aquí en castellano. Así que los que hablan portugués me entenderán, saben de lo que va el tema. Ayer ya anuncié en el canal que hoy entrevistaríamos, ¿no?, a Carlos Bardavío. ¿Quién es Carlos Bardavío? Ya le conocéis porque él ya estuvo aquí en el canal con nosotros. Es el abogado de la Asociación de Víctimas, sí, víctimas, de los Testigos de Jehová de España. Así que antes de empezar esta charla, a todos los sufridores, pero vencedores de la fe, a las víctimas, pero también sobrevivientes de la Wattower, sean bienvenidos a nuestra familia, nuestra gran familia del canal. Así que, Carlos, si quieres saludar a la gente, ya estás en vivo. Pues lo primero de todo, muchas gracias, querido Adriano, por invitarme nuevamente a tu canal. Siempre es un placer y me siento siempre muy cómodo. Y luego, pues saludar a todos tus suscriptores y personas que ven tu canal, saludarles y también decirles que he recibido cierto cariño a través de mensajes en otros canales, otras veces en el mío propio, mucho cariño por la parte de Ciudadanos Portugueses. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Este es un canal que se direcciona mucho al idioma portugués, pero la gran 80, casi 90% de los que ven son de Brasil, ¿no? Y en Brasil está habiendo una explosión de despertar de la gente para con esta organización llamada Wattower Bible and Tract Society, que es conocido como Testigos de Jehová, ¿no? O también en Brasil, a Torre de Vigia. Así que, Carlos, la gente me está preguntando muchísimo sobre cómo va el tema de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová de España, ya que, para recordar a algunos que tal vez no lo sepan, hace un tiempo atrás, la organización de los Testigos de Jehová, no la asociación, la organización, los Testigos de Jehová, sus líderes, se sintieron dolidos, ¿no?, porque se formó una entidad, una asociación para proteger y defender a las víctimas que causa esta organización. Y ellos se sintieron como que dañados en su honor. Y entonces lo que hicieron fue demandar a sus propias víctimas en sí, porque demandó la asociación. La asociación protege a las víctimas. Entonces, es de, como de pared a pared, fueron directamente a las víctimas también, porque en vez de que ellos protegieran y ayudaran a sus propias víctimas, lo que hacen es aún perjudicar aún más, porque demandan la asociación que da respaldo, soporte a las víctimas que ellos causan. Así que fue instaurada una demanda, hubo un juicio, todo esto lo hemos abordado aquí. Carlos estuvo explicándonos, Israel Flores también, y hemos hablado muchísimo de este tema. Después, claro, vino ciertas cosas que retrasaron esta demanda y la gente ahora quiere saber, ¿no?, en qué situación está la demanda que los testigos de Jehová, que dicen ser el pueblo de Dios, que en las escrituras y en sus literaturas dicen, cuando te ofenden, perdone a tus enemigos, cumplimente, sea misericordioso, como dicen ahora en sus asambleas, tengan paciencia, pero ellos no tienen paciencia con nadie. Ellos demandan a sus víctimas y a la asociación de víctimas. Así que queríamos saber, yo soy la voz de los que no hablan, y los que no hablan, a mí sí me hablan en privado, y me dicen, Adriano, ¿cómo va todo eso? Y nadie mejor que Carlos Bardavío, el abogado de la Asociación de Víctimas, a quien agradezco muchísimo que esté aquí hoy, nos explique en qué situación está hoy por hoy esta demanda, Carlos. Gracias, amigo. Sí, gracias, Adriano. Pues, a ver, pasan varias cosas. La primera de todas es que, como tú bien decías, yo creo que nadie comprende por qué o no llegamos a un consenso de por qué la confesión religiosa
demandó a una asociación que sí que se llama de víctimas y evidentemente pues no les gustará, evidentemente que hay una asociación de víctimas, pero el efecto que ha tenido yo creo que ha sido el contrario al que perseguían, que era pues intentar acallar a las víctimas y eliminar en definitiva ese nombre de víctimas, ¿no? Al final yo creo que se ha hablado más, no solo en España, sino a nivel internacional de los testigos de Jehová y de esta demanda, evidentemente de otros casos también que están ahora mismo en paralelo, por ejemplo, el de Pensilvania, también en Canadá hay otro procedimiento, si no recuerdo mal, Hawái ahora que sale otro tema en Hawái, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nadie lo entiende muy bien. Claro, todo lo que pensemos es divagar, ¿no? Pero hay un dato significativo. Nosotros empezamos los juicios de este solo caso, porque luego ha habido contra los miembros de la Junta Directiva y también contra el administrador de redes sociales, pero sobre este caso empezó en noviembre. En noviembre hicimos la primera sesión. Luego, también a primeros de diciembre, a mitad de diciembre del 2022 y luego hasta el día 30 de enero del 2023, ¿de acuerdo? Y ahí, en ese momento se terminó el juicio. No hay nada más que hacer. Y ha pasado febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Es decir, son 6 meses. Yo entiendo que es un tema muy complejo, pero yo, por ejemplo, me lo tuve que preparar pues, en un plazo relativamente corto. También es cierto que la jueza, cuando terminó el juicio, los dos abogados nos acercamos a preguntar, oiga, ¿cuándo cree usted que va a sacar la sentencia? La sentencia, para que todo el mundo lo entienda, es que más allá de lo que piense el Ministerio Fiscal, que no es el que decide, quien decide es la jueza. Y la jueza decide a través de una sentencia y a través de lo que considera hechos probados, lo fundamenta y luego llega al fallo, que es si condena o no se condena a la asociación de víctimas. Bien, nos dijo en privado, y esto lo he comentado en algún sitio, que tenía pensado sacar la sentencia para finales de abril, primeros de mayo. Claro, llega mayo, finales de mayo, primero de junio, y yo ya empiezo a decir, bueno, pues seguramente pues tiene mucho trabajo, es un caso muy complicado, llega julio y ¿qué es lo que hago? Pues casualmente esta semana o la semana pasada le dije a mi procurador, la procuradora es un profesional que trabaja entre el cliente y el abogado, y le pregunté, por favor, pregunta en el juzgado, ¿qué pasa con la sentencia? ¿Qué pasa con la sentencia? Porque ya ha pasado más tiempo de lo que ella había, digamos, predeterminado aproximadamente, ¿no? Sí que es cierto que los jueces no tienen, en principio, ahí sí que hay alguna norma, pero en principio no tienen una obligación legal de sacar una sentencia en un tiempo limitadísimo, máxime en un tiempo tan complejo como este. Por lo tanto, a mí no me extraña que se haya pasado de fecha de lo que ella pensaba que iba a sacar la sentencia, lo llego a entender, pero cuando pregunta a mi procuradora en el juzgado cuándo va a sacar la sentencia, le dicen, casualmente ahora mismo la está haciendo. Cuando digo ahora mismo, fue ayer o antes de ayer, o el viernes, no recuerdo bien, y eso lleva un tiempo, evidentemente. Es un tema muy complejo. Entonces, nos dijeron que va a salir en septiembre. En septiembre. Es decir, agosto aquí en España es inhábil, es decir, en agosto los juzgados de procedimientos civiles, administrativos, excepto el penal, evidentemente si hay un crimen hay que trabajar, pero en temas civiles pues no, se queda paralizado. Entonces, nosotros pensábamos que iba a salir ahora ya en julio, como muy tarde, porque yo llegué a pensar, pues esto era un pensamiento mío, oiga, la jueza se querrá quitar este trabajo y tener unas vacaciones merecidas para que luego ya los abogados en septiembre, quien haya perdido, plantee el recurso, ¿no? Porque para el recurso tenemos 20 días. Si perdemos, tenemos 20 días hábiles, es decir, un mes para recurrir. Pero no, ha sido para septiembre. No sé si es positivo o no, porque también es cierto que si hubiéramos ganado, vamos a poner el caso, nos llega la sentencia hoy, el tema mediático siempre es más complicado, no hay tantos periodistas, y evidentemente si perdemos, pues también a lo mejor nos hubiera beneficiado porque no hubiera habido tanta medio de comunicación. Pero en definitiva, todos los testigos de Jehová o PIMO se hubiesen enterado porque evidentemente la obligación de la asociación es decir la verdad,
y decir si se gana o se pierde, ¿no? Evidentemente, porque luego tenemos motivo de recurso. Por lo tanto, parece ser que vamos a tener sentencia para septiembre. Y hasta ahí puedo leer. Lamentablemente, yo también esperaba la sentencia mucho antes. Tengo casi que, como si fuera testigo de Jehová, que no lo he sido nunca, casi las mismas ganas, o las mismas o más a veces, no sé, de que salga esa sentencia, porque queremos saber si se gana, todo el mundo quiere saber si se gana, y si se pierde, que nadie pierda la fe, y no digo fe porque en verdad son temas jurídicos, que nadie pierda la esperanza jurídica, porque en España tenemos muy buenos tribunales y si se pierde una vez, se puede ganar en la segunda oportunidad, que es el recurso de apelación. Carlos, no sé si ves ahí en los comentarios, me piden, ¿no, Adriano? Por favor, ¿no? ¿Puedes resumir un poquito para el portugués? Entonces voy a dar una pequeña resumida. Carlos ha disertado ya y explicó muy bien sobre esse período que estivemos aqui, né, como que esperando esta resolução, essa sentença, né, que quem vai determinar é a juíza, né, que está analisando o caso. Carlos comenta que ele tem a mesma ansiedade nossa, né, como se ele fosse até uma testemunha de Jeová, ele tem vontade de que rápido saia essa sentença, mas que sabemos que estes processos são demorados, né? Isso começou lá em novembro, dezembro, janeiro, depois esperávamos uma sentença para maio, que não veio ainda, né? Então ele, ansioso, junho, por aí, já perguntou, e aí, como vai ficar isso, né? Quando vai sair essa sentença? E a resposta que deram para ele é que provavelmente, né, será para setembro. Nós temos boas esperanças, né, de que seja favorável para a associação de vítimas, mas também pode acontecer que não. Então, ele comenta que se isso não significa que se termina aqui, porque tem muitos bons juristas e muitos bons juízes e departamentos legais da Espanha que este assunto pode se levar adiante, né? Não é porque se perde numa instância que perdeu já o julgamento, não. Se recorre, vai a outras instâncias e isso continua. Assim que a história de momento é essa, né? Estamos esperando para setembro a resolução deste processo absurdo que levantou a organização das Testemunhas de Jeová contra as suas vítimas, né, representadas pela Associação de Vítimas. Eles processaram a Associação de Vítimas, mas cabe valer também, como disse Carlos, que além deles processarem a Associação de Vítimas, eles também processaram membros individuais da junta diretiva da Associação de Vítimas, como também algumas pessoas físicas, como Gabriel, por exemplo, foi processado por eles. Então, é o absurdo de uma organização que diz representar a Deus e destilar amor. Que amor, nada. Eles destilam vingança, maldade e coisas assim. Isso estou dizendo eu. Agora, uma coisa é clara. Carlos deu aqui um pequeno resumo. Mas o porquê que eu trouxe Carlos aqui? E agora vou voltar ao castelhano. Carlos, además de que nos diera um resumen de como vai e que podamos nosotros que estamos en el idioma portugués enterarnos un poquito de cómo, en qué situación está la demanda esta. Una cosa que también está temblando las estructuras de este mundo tan pequeño en comparación con la esfera mundial, ¿no? Este mundillo de los testigos de Jehová es muy pequeño, pero para los que vivimos ahí dentro y que hemos vivido ahí dentro, es algo que nos preocupa mucho, porque sabemos las consecuencias que trae a la vida personal de cada persona que estuvo ahí, las consecuencias de haber dejado esto, o de que nos expulsaran, o de que pasara cualquier cosa. Entonces, está pasando cosas a nivel mundial que yo que he nacido, tengo 51 años y he nacido en la Organización de los Testigos de Jehová, nunca he apreciado en toda mi vida que esta organización estuviera tan manchada por noticias negativas en varios lugares del mundo, como por ejemplo Noruega, Pensilvania, España, Brasil ahora a nivel población, no jurídicamente, pero está siendo manchada por informes y noticias negativas, como por ejemplo el abuso de los pequeños, ¿no? De los niños.
como por ejemplo en Hawái, donde un anciano de congregación, Apana, se hizo público su nombre, Apana estuvo abusando de una menor de 12 años durante 4 o 5 años, me parece, y fue solo expulsado. Y dice que en los bastidores hicieron un arreglo allá para que todo bien, le expulsaron un año, volvió y no fue entregue a la justicia. Ahora, en 2020, cuando la víctima sí denunció, entonces en 2023 salió la sentencia que tendrían que pagar 40 millones, 15 más 25, 40 millones de dólares. Es algo que está haciendo con que la gente piense, madre mía, esta organización está manchada con tantas noticias de estas. Lembramos de Candace Conte también. ¿Cómo puede ser que en España, que hay una demanda, aún no sabemos nada, ¿no? Estas noticias negativas a nivel mundial puede también influenciar de alguna manera lo que está pasando en España. Totalmente, totalmente, porque son hechos nuevos. Es decir, en un procedimiento judicial, es decir, si por ejemplo perdemos, en el recurso de apelación podríamos plantear hechos nuevos. Un hecho nuevo puede ser el caso de Hawái, puede ser, es decir, hay que ver si nos sirven esos hechos nuevos en el contexto de cada caso, ¿no? Y evidentemente, para introducir un hecho nuevo no basta una noticia de Internet, que puede ser muy, muy cierta, pero puede contener errores, ¿no? De algún tipo. De hecho, por ejemplo, hay un tema del que poco se ha hablado, que es el caso de Montana, en el que la Watchtower, hasta donde yo tengo información, porque me leí la sentencia, que son 500 páginas, lo que se llama memorándum, en inglés, evidentemente, lo tuvimos que traducir, se condenó a la Watchtower y a otras congregaciones de ahí, a la Watchtower como persona jurídica y a las congregaciones, si no recuerdo mal, a 30 millones de dólares. Es posible que haya habido recurso y se haya bajado la cantidad, pero hasta donde yo sé es una sentencia cierta porque la he leído, ¿no? Ahí los ancianos o la Watchtower defendía que había un secreto de confesión y el Tribunal de Montana dijo que para nada. O sea, ustedes no pueden tener un secreto de confesión del momento en el que ustedes se lo cuentan a otro anciano y otro anciano para hacer el comité judicial y luego el de apelación. Y dijo que para nada. Es decir, cuando vas examinando, y voy al grano, vas examinando caso por caso, no solo en España, los que haya habido, por decirlo de alguna manera, o nuestro propio, sino cuando vas examinando la sentencia del caso Montana, del caso de California, que hay otro también muy interesante del Tribunal Superior de California y luego del Tribunal Supremo del año 2021-2022. Por ejemplo, el caso de Candace Conte. Si tú los analizas no solo a través de las noticias, sino de forma profesional, que es lo que tenemos que hacer los abogados, vas viendo que eso sirve también para tu país. Porque vas viendo, uno, la estrategia que ellos adoptan en cada país y las ciertas contradicciones que cometen. Dos, vas viendo que hay una cierta dinámica parecida en un país y en otro, lo cual sirve para refrendar lo que dicen, al menos en nuestro caso en España, las víctimas de la Asociación de Víctimas Española, ¿no? Por lo tanto, todo lo que está pasando en el mundo y que casualmente desde 2016 con la Royal Commission está pasando, toda esa información que yo, por deber profesional, estoy agrupando a través de las sentencias y de las resoluciones judiciales, va a servir no solo para España y para nuestro caso, sino también para otros casos. En el extranjero, quiero decir. Perfeito, Carlos. Carlos resumiu dizendo que todos esses casos que estão saindo, né, à luz, como por exemplo em Montana, né, onde perderam aí 30 milhões de multa, né, de indenização, apesar que recorreram, devem ter recorrido, mas que isso daí são precedentes. Pensilvânia, né, agora Havaí, e todos esses casos servem como precedente, ainda que chegue a perder aqui, isso daí senta um precedente, né, que juridicamente faz com que as autoridades, pelo menos agora, é a minha maneira de ver, né, tentem dizer, se está acontecendo isso em vários lugares, porque aqui, né, nós também temos o dever de analisar esta situação um pouco mais profundamente e ver o porquê essas pessoas, né, se estão unindo aí numa associação, por exemplo, né, eu penso.
Entonces, Carlos, una cosa es clara. Todos estos casos que salen aquí, ¿no? Yo pensando que vivo aquí en España, yo pienso lo siguiente, ¿no? Yo hablo con la gente día a día, en mi trabajo, toda la gente sabe que los testigos de Jehová ahora están envueltos en esto. Todos saben, ¿eh? En el trabajo me han dicho, ah, mira, y tú que fuiste testigo, ¿y cómo va el tema aquel de la demanda, que el abogado salió en la tele y tal y cual, ¿no? Entonces, yo en el canal siempre digo, la organización esta, moralmente, está en una situación precaria, moralmente. Como empresa se mantiene viva porque es multimillonaria y tiene poder financiero y económico grandísimo. Pero ya que el mundo entero se está volviendo en un espíritu muy negativo para con respecto a ellos, si llegamos a perder, un ejemplo, Carlos, si llegamos a perder, eh, ¿cuáles son los recursos que se podría utilizar para que no la asociación, pero las propias víctimas levantaran su voz? Levantaran su voz. A ver, yo, como tú bien has dicho, yo creo que no es casual que desde sobre todo 2016 haya tantos casos que se han ido conociendo. Evidentemente, todo esto ayuda a las redes sociales, ayuda a los medios de comunicación, los canales de youtubers, como también tu canal, evidentemente, o sea, todo ayuda. Pero no creo que sea casual. Es decir, la Royal Commission quizá fue, digamos, la cerilla, ¿no? que prendió la llama, porque hubo, según me cuentan muchos testigos, fue lo que les despertó. Porque claro, si el mensaje que se lanza somos el pueblo puro y luego quien haya visto alguno de los vídeos que están traducidos al castellano, como por ejemplo los de Mike Tower, pues se quedarían muy sorprendidos y muchos testigos me han dicho que fue lo que les despertó para salir. Y por lo tanto, como creo que no es casual, Royal Commission, California 2020, Montana 2018, ahora Pensilvania, el tema de España con 70 víctimas que hemos aportado, el tema de Brasil que tú me cuentas y así lo tengo así constatado que se están empezando a levantar, ¿qué es lo que noto yo? Noto dos cosas, que no solo por las redes sociales, que también, que es fundamental, lo que noto es que hay quizá una remesa de personas que ya se han desvinculado desde hace ya unos cuantos años, como tú, por ejemplo, creo, que ya, por decirlo de alguna manera, lo han superado. Por decirlo de alguna manera, quizá, ¿no? Estoy divagando, estoy pensando en voz alta. Lo han superado y han encontrado una estabilidad en su vida y sin perjuicio de sus propios traumas que tengan o hayan tenido, sí que han adquirido esa valentía. Quizá esa valentía también se adquiere cuando los testigos ven que se van ganando casos en distintas partes del mundo, ¿de acuerdo? Y además, el caso de España es muy significativo porque yo creo, por lo que me dicen los testigos, es una cosa que ha dolido mucho, que la confesión demande a quien se considera víctima. Entonces, lo que hemos visto desde entonces, desde este juicio, más todo el pasado que he comentado, es unas ganas tremendas de muchos testigos, también de testigos que están dentro, de alzar la voz. Y si no se alza la voz, que esto lo he dicho por activa o por pasiva, ningún juez, ningún Estado va a hacer nada por ustedes. Por lo tanto, la única forma en la que una víctima puede reclamar sus derechos es alzando la voz y diciendo que si se considera víctima es decirlo. Y es la única manera que en Brasil escuchen y se pongan a trabajar para ver qué es lo que está pasando. Muy bien. Y en España, Carlos, hay mucha gente aquí que está viendo, que ve el canal y verá más tarde, porque ahora es un horario que tal vez muchos no están pudiendo ver, pero después verán cuando suba al canal, ¿no? La persona que hoy se siente una víctima y que está sufriendo toda la opresión, ¿no? Todo el ostracismo que ocasiona esta organización, ¿qué pasos podría dar para sentirse respaldada? Bien, esto es un tema muy complejo porque cada caso es muy parecido al de los demás, o casi similar, pero tiene sus matices. Un primer matiz es
la fortaleza o la resiliencia que tenga cada víctima de afrontar un procedimiento judicial, por ejemplo, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo que es muy gráfico. Ayer me llamó una chica, evidentemente no voy a decir nombre ni ningún dato, que quería, bueno, que le habían mandado una notificación para hacer un comité judicial. Le habían mandado un burofax y ponía por inmoralidad sexual. Bueno, no quiero contar más datos porque no quiero que se sienta reconocida de ninguna manera esta persona, porque y además tenemos secreto profesional. Es decir, es uno de tantos casos en donde uno recibe, en definitiva, una notificación de comité judicial por inmoralidad sexual o por lo que sea. Bien, yo le di mis consejos. Por ejemplo, tampoco quiero dar muchos detalles porque cuando das muchos detalles, la otra parte, por decirlo de alguna manera, va a trabajar sobre cómo yo plantearía los casos. Ya sé que todo el mundo dirá, joder, Carlos, dinos cómo hacerlo. Es que aunque yo lo diga, luego está la forma de hacerlo. Sí. Bueno, no sé si me explico. Bueno, tú dices lo que crees que puede ayudar, pero sin comprometerte nada, por favor. No, lo que quiero decir es que una cosa es una estrategia jurídica muy marcada. Yo creo que no es el lugar adecuado. Es verdad que muchas personas lo podrían utilizar y no es que yo quiera cobrar por decir la estrategia jurídica. No es eso. No es un tema de eso. Es que el trabajo profesional tiene que hacer un profesional. Esto de dar consejos o decir cómo hay que hacer las cosas en televisión, pues le puede funcionar a uno o a otro, o a otros no. Porque cada caso al final tiene sus matices, sus tiempos, cambian las circunstancias. Por lo tanto, no hay una estrategia fija, ¿de acuerdo? A lo que voy, a tu pregunta. Yo a esta chica le planteé una estrategia, le dije un poco lo que había que hacer y los pasos a seguir. Y le puse un presupuesto muy barato, muy barato, muy barato. Pero desgraciadamente no me ha podido pagar. ¿A qué voy con esto? Voy con esto a que no solo yo soy un abogado más en España y en el mundo. Hacen falta más abogados que sepan, como yo, algo de los testigos de Jehová o de grupos religiosos o vulneración de derechos fundamentales, de libertad religiosa, etcétera, etcétera. Pero esta chica, yo le dije, oye, pues si no me contratas, sigue mis consejos y llámame cuando quieras, que a mí no me cuesta nada cogerte el teléfono. No sé lo que pasará, pero yo ese caso lo veía ciertamente algo viable. Un abogado no puede garantizar nada. ¿A qué voy con todo esto? A que en lo que he notado en muchos testigos de Jehová es que les cuesta mucho dar pasos en contra. Ojo, que estábamos hablando solo de defenderte en un comité judicial. No estábamos hablando de demandas ni nada por el estilo. Pero también lo he notado por muchos testigos de Jehová. El miedo a demandar. También es cierto que yo como abogado tengo que informar que esto no es matemáticas, 2 más 2 son 4 y esto se gana sí o sí. El abogado tiene que decir la verdad. Esto pues tiene buena pinta, es viable, hay que lucharlo y no es un tema fácil, es un tema complejo, muy complejo, ¿de acuerdo? Pero lo que he notado es 2 cosas, que muchos testigos de Jehová les cuesta decidirse en reclamar sus derechos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque me han dicho fulanito que le pasó esto. Luego me ha dicho menganito que le ha pasado lo otro. Y se sienten muy inseguros. Evidentemente, el tema del precio de un abogado, pues no lo voy a negar, también es un impedimento. Es decir, hace falta mucho más profesionales, hace falta a lo mejor abogados de oficio, es decir, gratuitos del Estado que conozcan de esta temática y sepan defender. Y en definitiva, lo que quería decir es que hay ciertos matices en cada caso. Aunque pudiéramos estar hablando de un tema de expulsión o de una presunta vulneración de derechos fundamentales por una expulsión, hay que tener 2 cosas. La primera, tener pruebas. Si no tienes pruebas, no hay nada que hacer. El cómo se recaban esas pruebas es fundamental y también la víctima o el testigo o el testigo en activo, quien sea,
tiene que recabarlas, o si no, contrata a un detective, que es mucho más caro que un abogado. ¿A qué voy con esto? A que sí que hay posibilidades de éxito en muchas cuestiones, porque cuando hay tanta gente que se siente víctima, pues, hombre, yo creo que el derecho siempre ampara a las víctimas, para eso está el derecho. Lo que pasa que históricamente no se ha dado ese paso. Ni individualmente, que ha sido muy poco, individualmente, tenemos el caso de Bélgica y casos por ahí escondidos, pero organizadamente no se ha dado ese paso. Entonces, yo creo que por decirlo de otra manera, para que salga barato esto, para que se entienda, etcétera, hace falta muchos profesionales que conozcan de la temática, psicólogos, abogados, juristas, pero también una organización. Eso es. Entonces, claro, ya sé, he dicho muchas cosas, no sé si lo quieres traducir. Sí, sí, não. Carlos, em resumo, né, ele diz que é muito complexo este assunto, porque cada pessoa é um mundo, uma história e uma situação, uma circunstância diferente. E que cada pessoa reage de uma maneira a determinado assunto e tem certas possibilidades que outros não têm. Alguns, por exemplo, têm um problema de dinheiro, e um advogado custa dinheiro, não é grátis, apesar de que não é muito, né? Ele diz o caso de uma moça que recorreu a ele fez um orçamento muito barato, muito acessível, mas ela ainda assim não podia. E é de entender que hoje em dia nem todos estamos vivendo, muitas vezes, bem financeiramente. Então, levamos uma vida ajustada. Então, essa é uma situação. Ele diz que é muito difícil estabelecer uma maneira de atuar padrão para todos, porque cada pessoa vai ter uma circunstância, né? Também não é uma coisa como matemática, que, olha, vai ser assim e vai acontecer isso. Pode acontecer e pode não acontecer. Então, não se pode dar falsas esperanças também às pessoas, tem que trabalhar com a verdade. E a pessoa que quer um assessoramento jurídico, legal, também deve trabalhar com a verdade, apresentar provas. E as provas, como as conseguiram. E tudo isso envolve muito tempo, envolve desgaste e dinheiro. Agora, eu queria dizer algo próprio meu, né? Uma coisa também, Carlos, que quero deixar claro, agora hablo porque eu sou uma vítima, não? Eu he sido testigo de Jehová toda a minha vida. Então, uma coisa que creo que ajuda a gente que está escutando aqui também do idioma espanhol é que todos aquellos que hemos sido testigos de Jehová hemos sido educados al miedo. Esta organización nos implantó el miedo dentro. Siempre creíamos que cualquier palabra maldicha, cualquier dedo que levantáramos en contra de esta organización, nuestra sentencia sería la muerte por manos de Dios en Armagedón. O sea que yo he recibido un testimonio aquí de que uno que abandonó la organización estaba tan traumatizado que tronó, porque iba a llover, él se ocultó de miedo pensando que era el Armagedón, por lo que él había hecho. Entonces son traumas y trastornos que uno que sale sufre. Cuando yo te hice esa pregunta, ¿no? Yo también me he acordado de una cosa muy importante. La idea que quiero transmitir es, una persona que sale como tú, eres un especialista en sectas, después nos hablará de tu libro, para aquellos que tengan interés. En Brasil la gente entiende el castellano, la gran mayoría de la gente, muchas entienden, pero al menos entienden un poco el castellano. Y tu libro podría servir de mucha ayuda. Yo digo por qué. Siempre digo aquí en este canal, en mi caso personal, y creo que este aspecto debería valer para prácticamente todos que salen, ayuda médica profesional. Es muy importante. Ayuda médica profesional. De hecho, es lo primero que, digamos, lo más urgente de todos los casos que yo he visto en este proceso, lo más importante era la ayuda psicológica. Eso es. Primero, tú tienes que estar preocupado en sanar y equilibrar tu estado de salud mental, porque ellos afectan esto, ¿no? Después que estás bajo ya un tratamiento, un equilibrio, entonces ahí dar pasos en protegerte a ti mismo, y si te sientes lesado o defraudado de alguna manera, poder dar pasos jurídicos. Yo hablo de esto
porque como tú eres abogado de la Asociación de Víctimas, la idea es que la gente tenga una asociación donde como grupo sean protegidos. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, la asociación para mí es la mejor fórmula. Sí. La mejor fórmula, pero todo cuesta dinero. Es que lamentablemente todo en la vida cuesta dinero. Y si los estados no apoyan y no comprenden esta problemática de muchas víctimas de estas temáticas, como denuncian aquí en España y han dicho, aquí y en Brasil, lamentablemente sin dinero. Yo te digo mi opinión, ojo, que esto no lo tenía preparado, yo tampoco, yo tampoco me encargo aquí de organizar asociaciones, o sea, yo no me encargo, yo asesoro a asociaciones. Y siempre les he dicho que sin dinero difícilmente se puede dar apoyo psicológico, médico, es muy difícil. Entonces, sí que es cierto que eso el Estado, si comprendía muchas problemáticas, podrían digamos, entrar más de lleno en esa ayuda. Pero lo voy a decir de otra manera. Si entre ustedes no se ayudan, a través, creo yo, de asociaciones, difícilmente. Porque hay muchas personas, aquí me ha pasado en España, que me han llamado y me dicen, estoy sola, no conozco a nadie, me acabo de enterar ahora de que existe la Asociación de Víctimas. Es decir, que hay muchos casos que detecto que de personas muy aisladas, que se sienten muy y que tienen posiblemente ciertos trastornos que necesitan mucha ayuda, mucha ayuda. Eso es. Carlos, una pregunta que tengo yo, ¿no? Tú como abogado, yo admiro mucho tu trabajo y todo lo que haces, ¿no? Gracias, Adriano. Yo acompaño tu trabajo, a pesar de que yo veo, no solo a respecto de defender a la Asociación de Víctimas, yo acompaño tu trabajo por medio de la red y veo las entrevistas que das y admiro. Pero una cosa, tengo dudas, ¿no? Tú como abogado de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová y especialista en temas de sectas, ¿te has sentido en alguna ocasión presionado por alguna de estas organizaciones sectarias? Mira, me gusta la pregunta porque voy a ser muy sincero. Excepto en una ocasión reciente, y hasta ahí puedo leer, nunca he recibido ninguna presión. Sí, conozco de psicólogos que trabajan en este ámbito, que han recibido presiones, sociólogos, especialistas, expertos en sectas. Por ejemplo, Luis Santamaría, que es un expertísimo conocedor del mundo de las sectas, pues recientemente fue demandado por una asociación de terapia gestal, que es una terapia, digamos, que tiene cierta duda su validez o su eficacia científica, y fue demandado junto con otras personas por manifestar que esta terapia no tiene aval científico y puede resultar peligrosa. Es decir, yo he tenido la suerte hasta ahora de no ser demandado, pero sinceramente no me espero ser demandado más pronto que tarde. Vale. Mira, yo quiero hacer un apunte sobre algo que comentaste, ¿no? De que muchas veces muchas personas al salir necesitan ayuda jurídica, quieren, exponen sus problemas, pero a la hora encuentran dificultad hasta para pagar a un abogado. Entonces, y creo que aquí representaré a muchos, ¿no? Porque es algo personal que he vivido yo. Por ejemplo, yo he vivido toda mi vida como testigo de Jehová, he sido un líder dentro de los testigos de Jehová, pero mi vida entera, todos mis dones, mis capacidades como persona y hombre, yo he utilizado para esta organización. Yo en Barcelona trabajaba media jornada para usar todo mi tiempo y mi esfuerzo para esta organización. Yo nunca he vivido mal, pero tampoco vivía que me sobraba. De la noche a la mañana, yo descubro toda la farsa de esta organización y mi exmujer, ¿no? Me echa de casa, yo me quedo sin casa, yo me quedo en una situación financiera muy mal, me quedo desamparado como persona, toda mi familia de Brasil se vuelve contra mí, caigo en una depresión. O sea, yo hasta hoy, algunos amigos dicen, Adriano, yo tiro el sombrero para ti porque tú
continuaste trabajando, no paraste de trabajar pasando por todo lo que pasaste. Pero justamente cuando yo tenía más ganas de demandarles y hacer cosas, yo no tenía condiciones financieras. Fíjate, es justamente el caso que citaste. Yo creo que muchos que salen de los testigos, primera cosa, se quedan desamparados de familia. Algunos son casados, se separan su matrimonio y entra el problema financiero. Se quedan a veces sin tener dinero porque el cónyuge se queda con la casa, se queda con las finanzas hasta que un juez decida. O sea, el problema económico es muy serio y claro para los que salen de una secta. Ahí Sí. está. Sí, y también, a ver, realmente pasa en muchos otros casos, en otros ámbitos. Sí que es cierto que en otros ámbitos, como por ejemplo la violencia de género o violencia doméstica, pues el Estado, por ejemplo aquí en España, ha nutrido de profesionales expertos porque se les forma en violencia de género o violencia doméstica según el país que hablemos. Y hay un presupuesto para formar abogados, jueces, etcétera. Esto es lo que dentro de unas décadas, ojalá no sea un siglo, tenemos que conseguir. Es decir, que el Estado financie a abogados expertos en estas problemáticas. Pero vuelvo a decirlo, si una víctima no denuncia a pesar de sentirse víctima, evidentemente respetando el problema económico, pero si tiene capacidad económica, si no denuncia, nunca se le reconoce el estatuto de víctima, digamos, enteramente, ¿no? Y luego hay otro dato importante que he notado en el tema de los testigos de Jehová, y es que muchas veces cuando ya pasan ciertos años y hay cierta recuperación, también me han dicho, oye, pues yo ahora ya apoyo la causa, etcétera, pero yo no quiero reclamar ningún derecho. Es decir, ¿por qué? Porque ya tengo una vida tranquila, meterme en un procedimiento, pues como ir a testificar, por ejemplo, al tema de la asociación, pues es un trauma que no quieren volver a pasar, ¿no? Por ejemplo. Y eso es normal, es normal. Algunas otras víctimas me han llamado y me han dicho, pues ya no, me llamaron un día, querían reclamar un derecho, pero luego me decían, mira, al final no me quiero meter, puedo pagar los servicios, pero al final he decidido estar tranquilo en mi vida. O sea, es decir, hay mucha gente que al final, también con cierta lógica, pues al final no quiere reclamar sus derechos porque nadie, ningún abogado puede asegurar un procedimiento 100% exitoso. Mira, Carlos, ahora me gustaría cambiar sin cambiar, ¿no? Un poquito la dirección de esta conversación. ¿Por qué? Porque creo que tú efectúas un trabajo también de ayuda psicológica, sin ser psicólogo, ¿no? No eres psicólogo, ¿verdad? No, No, eres abogado. de momento no, Bueno, pero yo tampoco soy psicólogo, pero muchas veces la gente reconoce aquí que el canal efectúa un trabajo de psicólogo. Mucha gente se descarga, recibe consuelo, ánimo, todo aquí por medio de canales como este. Pero yo quería preguntarte una cosa, ¿no? Tú te dedicas también a estudiar las sectas. Y claro, para una persona que es víctima de una secta como de los Testigos de Jehová, cuando sale cree que esto solo pasó con él, que vaya mala suerte, vaya mala pata que ha tenido, que es un desgraciado en la vida, que no merece la pena vivir y cree que el mundo entero cayó encima de él. Y parece que no es así, parece que esto es un problema que muy más abrangente de lo que solo los testigos de Jehová, ¿verdad? Tú que tienes un libro que habla de esto. no solo uno, tengo una tesis doctoral que está de Sí. aquí, que tiene mil Explícanos un páginas. poco tu trabajo, Carlos, por favor, para la gente saber. Bueno, sí. Esta es la tesis doctoral, a ver si la pongo. Sí. Las sectas en derecho penal, estudio dogmático de los delitos sectarios. Y como digo, estos son 1000 páginas. Es un libro muy técnico que no recomiendo, voy a ir en contra de mí, no recomiendo que lo compre alguien que no tenga algo de formación en derecho. Sí. Se puede leer y aunque no se tenga formación, al final, hombre, pues como toda la vida, con sangre la letra entra, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Sí. Claro, luego me planteé, y he publicado varios artículos que están en internet, si buscan mi nombre, Carlos Bardavia Antón, entran en ciertos portales que aparecerán en Google y podrán descargarse algunos artículos, digamos, científicos, más cortitos que la tesis, que son 1000 páginas, de 30 páginas, 20 páginas,
que pueden leer gratuitamente y que les puede ayudar, aunque está más dirigido a abogados y a jueces, ¿no? Para que nos entendamos. Y luego lo que decidí es publicar este otro libro. Cuando terminé de escribir este y publicarlo, la tesis doctoral, hice varios artículos publicados y luego pensé que en 2018, puesto que tengo vínculos con México, personales y profesionales, publicar un libro para México, que me ha costado unos 5 años, también es cierto que no de forma diaria porque tengo otros quehaceres, y publiqué este ahora hace muy Enséñanos poco. bien ahí, por favor, Carlos, A este ver, libro. Sí. aquí, que se llama pues Sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano. Muy bien. Tratamiento legislativo y dogmático comparado, es decir, de no solo de México, sino también de otros países, de la persuasión coercitiva, que es la persuasión coercitiva es lo que antes se llamaba el lavado de cerebro. Y propuesta Decimos a legislativa. veces inmunización cognitiva también. Es que ese es uno de los grandes problemas de esta problemática, es que en Sí, cada país y cada sí, sector lo llama de una manera diferente. Antes todo el mundo se entendía muy bien diciendo lavado de cerebro. sí, Luego le llamaron reforma del pensamiento. sí. Luego adoctrinamiento ilegal. Otros proselitismo ilícito. Abuso psicológico. Grupos de manipulación psicológica. O sea, puedo estar unos 5 o 10 minutos diciendo nombres de lo mismo. Eso ha dificultado el estudio de esta problemática a nivel, digamos, académico. A mí me gusta más el término, porque me tuve que decidir por el término de persuasión coercitiva. Persuasión coercitiva. También es debatible, porque en verdad el término lavado de cerebro lo entiende todo el mundo. Te Sí. lavan el cerebro. Lo que pasa es que a nivel jurídico ese término no entra bien en las leyes. No lo voy a explicar porque es un poco largo. Y este libro, en verdad, no solo habla de México, habla de las problemáticas de México, habla de España, habla de Francia, que hay leyes en España, hay ciertas leyes contra, digamos, contra la persuasión coercitiva. En Francia hay un delito de manipulación psicológica, en Bélgica también, en Luxemburgo y en Reino Unido algo relacionado con la violencia doméstica, porque se le llama a cierta violencia doméstica coercive control, es decir, control coercitivo. Y de hecho, ya anticipo que estoy trabajando desde hace cosa de un mes con una profesora, no voy a decir de dónde porque ahora mismo no está terminado, con una profesora de una importante universidad brasileña, Sí. una profesora de Derecho Penal, para publicar un artículo que sería el primer artículo que se va a publicar en Brasil sobre la persuasión coercitiva. Qué bien. Qué bien. El artículo lo estamos trabajando, no sabemos cuándo lo vamos a poder sacar, pero todo aquello que ella misma ha trabajado en Brasil y yo he trabajado también en Europa, vamos a intentar, al igual que en este libro, hacer una propuesta y clarificar cuál es la problemática jurídica. Solo ya para terminar a tu pregunta, el fin de este libro de México, no es tanto que lo lean las víctimas, que ojalá también. Y como digo al final, aquí pone propuesta legislativa. Sí. Se lee mal, pero No. se lo pongo ahí, propuesta legislativa. Es decir, yo lo que hago, intento, sin perjuicio de crítica, es que dar unas herramientas a los legisladores para que vean que hay un vacío legal en esta temática en muchos países. Muy bien. Una cosa, Carlos, para la gente que quiera comprar o adquirir tu libro o tus libros, porque también hay gente que están formados en derecho legal y que entienden la forma legal de hablar, ¿no? Las expresiones que usas en el primer libro que enseñaste. Tanto el primer como este, para alguien que quiera este libro, ¿está solo de manera física o también de otra manera digital? ¿Cómo está? Los dos libros están en Amazon. Sí. En Amazon. Lo que pasa es que este segundo libro creo que parece ser o se ha vendido mucho o la editorial ha hecho poca producción, una de dos. Y ahora mismo solo está disponible en ebook. Hay que reservarlo a través de Amazon. Pero también se puede acceder a la propia editorial, que es La Ley. O sea, si ustedes ponen Carlos Bardavío, el título del libro, lo van a encontrar en la propia editorial, que es la editorial La Ley, es una editorial a nivel
jurídico muy importante. Y es más, si ponen mi nombre y ponen libro en Google, pues tarde o temprano van a encontrar la tesis doctoral, que es muy cara. Esta es muy cara. La verdad es que es un precio carísimo, son 90 y pico euros, que es carísimo. Pero han hecho un precio muy bueno. Creo yo que es un precio de unos 20 euros, más o menos. Sí. Entonces, no hay problema. Cualquiera que sepa un poco de Google, quien quiera comprarlo, lo va a encontrar. O sea, no tiene mucha pérdida. No obstante, yo, pues cuando terminemos la entrevista, pues te mandaré un mensaje a ti o pondré un comentario en tu canal con los enlaces para quien quiera. Pero, puedes poner si quieres, ¿eh? Sí, ¿vale? Gracias, Adriano. Una cosa, deja comentar en portugués un poquito para que la gente se entere, ¿no? Sí. Carlos, Dr. Carlos Bardavio Antón, ele escreveu, né, 2 livros. Um que é mais em termos legais, que 1000 páginas mais ou menos, me parece, que é um livro que se utiliza de termos jurídicos, legais, que uma pessoa com uma certa formação legal entenderá bem, né? Outros talvez custe um pouquinho mais entender, mas para aquelas pessoas que querem se aprofundar um pouco mais nos direitos legais e do que envolve, né, essas organizações sectárias, é um livro que dá uma base, né, bem sólida para como funciona todo este mundo, né, dessas organizações ou instituições sectárias. Já o outro livro, mais pequeno, que foi feito mais aí direcionado a México, fala do México, da Espanha. Este livro, tanto os dois estão em Amazon, que o livro menor está um pouco esgotado devido a que acho que vendeu muito, né? Então, mas você pode fazer uma reserva, está em torno de 20 euros mais ou menos. Depois vocês calculam para real, né? Mas se vocês quiserem esse livro, é só entrar em Google e colocar ali, né, o nome, né, do Dr. Carlos Bardavio Antón e livros, né? Você pode digitar isso, né? Carlos Bardavio Antón, livros. E vai, em algum apartado, vai sair para vocês os livros que ele tem e as opções de adquiri-los, se vocês quiserem. Ele vai colocar depois os links aí desses livros no canal, para que vocês tenham acesso. Por que eu faço questão de dizer isso também aqui? Porque muitas vezes, nós, quando saímos das Testemunhas de Jeová, saímos com uma mente muito pequenininha. Nós vivemos dentro de uma bolha, de uma burbuja, de uma bolha, que nos mantiveram presos. E nós achamos que o nosso mundo, e o mundo girava em torno daquilo, e não é. Esses livros, de um especialista como Carlos, estudado nisso, abre a nossa visão y tal vez nos ayude también a entender un poco más esa problemática. Carlos, una cosa, Adriano, fíjate, el libro no solo habla de cuestiones jurídicas, sino que habla de este libro y el anterior, evidentemente, de muchos casos, no solo de España o de México, a nivel mundial, de condenas a líderes de sectas. De muchos casos, sí. Es más, si la gente supiera, o mejor dicho, los estados supieran la de casos y casos que hay, hombre, claro, esto no es igual que la violencia doméstica que pasa en muchos domicilios a nivel mundial. Y por eso hay esas leyes como en España y en Brasil, etcétera, etcétera. Pero es un problema que hasta a mí me sorprendió. Me sorprendió haciendo la tesis doctoral de tantos casos que hay repartidos por el mundo y que documento tanto en la tesis como en el libro nuevo, ¿no? Y prueba de ello es casos que la gente no conocerá, pero que muchos de esos casos luego se van con los años llevando a la pantalla o, por ejemplo, a documentales de Netflix, que todo el mundo estamos viendo actualmente. Isso. Pois bem, é interessante, né? Isso porque, claro, esse livro abrange aspectos que talvez vai te surpreender, como, por exemplo, a infinidade de casos, de condenas de pessoas e líderes sectários que foram condenados. Então, é interessante ver por quê? Porque muitas vezes, quando nós saímos de uma seita, nós achamos que estamos totalmente desamparados, que ninguém vai nos escutar e que isso sempre vai ficar oculto ali. Realmente, as seitas têm esse secretismo e esse poder, mas cada vez menos elas vão tendo poder, porque na época da informação e da tecnologia, estas seitas estão ficando cada vez mais expostas. Porque hoje você dá uma informação aqui, em segundos está do outro lado do mundo.
Então, as famílias podem, né, usar de um livro como esse, por exemplo, de Carlos Bardavil, para poder entender um pouquinho mais essa problemática das seitas. Carlos, una pregunta. Y solo una cosa, Adriano, Sí. que no tenga ninguna víctima, ninguna duda de que no están solas, es decir, no es un caso aislado. No hace falta tener una especial vulnerabilidad para caer en este tipo de grupos. No hace falta, claro, si uno tiene una vulnerabilidad porque es menor de edad o porque ha tenido un hecho pues dramático en la vida, es más fácil, eso es cierto, pero también mi experiencia me dice, y bueno, y también lo he acreditado no a través de mí, sino a través de estudios que hay en psicología, que hay un porcentaje de muy alto de personas con alta cualificación profesional y educativa que también caen al 50% más o menos en este tipo de grupos. Es decir, que no es una cosa de una persona vulnerable que se aprovechan de ella y ya está, que también, sino de cualquier tipo de persona y estatus social y económico. Sí, esto es una realidad, Carlos, porque mira, yo he conocido personalmente personas estudiadas, universitarias, personas con dueños de empresas, personas de un poder adquisitivo fuerte que están fanáticos dentro de los testigos de Jehová. He conocido también y visto en las noticias famosos que son personas que aparentemente tienen una cierta instrucción o una intelectualidad, pero están ahí metidos en una secta. Así que las sectas son muy dañinas, ¿no? Y causan mucho daño. Solo vemos cuando salimos, los que estuvimos adentro. Antes no vemos. Creemos que todos los demás están solo una equivocados. cosa. Sí. Realmente los casos que yo documento en este libro y en el anterior son los casos que se han ganado porque se ha denunciado. O sea, si tú lo denuncias, no ganas. Eso es imposible. Claro. Es lógico, porque si no denuncia se queda oculto, no sale a la luz. Es obvio, ¿no? Carlos, una cosa y terminamos, que vamos ya para casi una hora, amigo. Nada, Y tú eres lo que muy tú quieras. ocupado, yo lo sé. Pero una cosa, Carlos, el tema testigos de Jehová, el tema testigo de Jehová, en algunos países son considerados religión, en otros ya les dan el nombre secta totalmente. Aquí en España yo he visto que en programas de televisión habéis usado la expresión secta, pero aquí en España, la persona que use la expresión secta para los testigos de Jehová, ¿corren algún peligro legal? Pues yo te voy a dar mi opinión jurídica. En mi opinión, no. Pero la posibilidad de que los testigos de Jehová demanden a alguien que diga que los testigos de Jehová es una secta, si esa persona que lo dice, si tiene cierta, digamos, cierto tirón, es decir, cierta difusión o cierto prestigio, pues seguramente lo demande. Si lo dice el vecino de enfrente que va por la calle y se lo dice a un testigo de Jehová publicador, pues seguramente no, ¿verdad? ¿Por qué lo digo esto? Porque la palabra secta dice, en la Real Academia de la Lengua Española, dice tres cosas. Una es, esto la Real Academia de la Lengua Española. Uno es que una secta es un grupo que se escinde, es decir, se separa de otro grupo mayor, punto, que tiene una doctrina, digamos, llamativa, diferente, ¿de acuerdo? Digamos, no tradicional. Luego también una segunda acepción que es el grupo de seguidores de una secta, también, o sea, es muy fácil de entender, pero también dice, la tercera acepción, grupo que en definitiva su líder realiza un control absoluto sobre sus miembros. Es decir, la Real Academia de la Lengua Española da tres acepciones. Cuando alguien dice que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que si alguien dice que los testigos de Jehová son una secta, se puede estar refiriendo a cualquiera de las tres acepciones. Claro, evidentemente, cuando alguien dice algo, para saber qué es lo que quiere decir, hay que coger el contexto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiere decir muchas personas que han dicho, como por ejemplo en el juicio de la asociación? Algunos decían, yo creo que los testigos de Jehová son una secta. La pregunta es, ¿pueden pensar sin afán de injuriar, sino de criticar,
pensar y decir que es una secta? Yo creo que sí lo pueden decir jurídicamente, porque, ¿cómo decirlo? Al final las personas se crean una opinión. Si yo me meto en Internet y pongo testigo de Jehová, voy a ver muchas noticias negativas que me pueden llevar a pensar que es un grupo cerrado, que expulsa de forma indiscriminada. Es decir, ¿puede uno llegar a pensar eso? Sí. Por lo tanto, el que lo piense y lo diga estaría dentro de la libertad de expresión, en mi opinión, e incluso de información, que es la base de nuestra defensa, en definitiva, de este juicio, porque hemos llevado también a las víctimas. Otra cosa es decir que es una secta criminal. Es decir, eso es una imputación taxativa. La pregunta no es tanto, en mi opinión, decir si es una secta o no es una secta. Yo creo que es lícito decir, o sea, que está dentro de la libertad de expresión decir que alguien piensa que los Testigos de Jehová o otro grupo es una secta, ¿de acuerdo? Porque el derecho de libertad de expresión es sagrado. La pregunta es si decir que los Testigos de Jehová es una secta destructiva es algo calumnioso o injurioso. Eso es una pregunta que, en mi opinión jurídica, ojo, es mi opinión jurídica y nada más, creo que tampoco es injurioso. Siempre y cuando tú te bases en alguna información previa que te ha llevado a pensar eso. No, una cosa, Carlos, porque por ejemplo, ¿no? ¿Por qué estoy citando esto? Porque mucha gente me pregunta esto aquí, ¿no? Entonces yo pregunto, yo digo, mi caso, por ejemplo, no cito mi ejemplo, no voy a estar ejemplo de nadie, cito mi ejemplo. Ellos, por sus políticas, sus doctrinas y sus normas, llevaron a la destrucción familiar mía y separación total, destrucción de mi familia. No solo mujer y hijo, no, no. Familia Brasil también, que son testigos de Jehová y que cortaron comunicación conmigo. Una destrucción familiar, de padre y madre no hablar conmigo. Yo les llamo, Adriano, no Carlos, ¿no? Yo, Adriano, llamo. Los testigos de Jehová son destruidores de vidas y familias. Yo digo esto siempre en mi canal. Y no tengo miedo que me demanden. Ninguno. Me gustaría hasta que me demandaran. No se lo dije varias veces. Porque cuando ellos hagan esto, entonces ellos verán dónde realmente han tocado. Porque yo voy a salir y voy a hacer el ruido más grande que puede existir en el mundo. Porque quiero ir a Madrid, quiero ir a Barcelona, quiero alzar mi voz lo más alto que yo pueda en lugares donde sea visto realmente, delante de Aljalbir. Entonces, personas así que han perdido muchas cosas en la vida, han dicho, ¿no, Carlos? Que dice, un hombre cuando pierde todo, pierde el miedo, ¿no? Entonces, yo creo que basta ya el tiempo de que nosotros, que hemos sufrido y hemos sido pisoteados, nos han apartado de nuestros seres queridos, estemos aún subjuzgados, bajando sumisos al poder avasalador de entidades poderosísimas como esta. Es mi opinión. Sí, sí, no, y a ver, hay una cosa, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Si alguien ha sido víctima de una agresión sexual, ¿de acuerdo? Y va a un juzgado y dice que este señor le ha violado, no está cometiendo un delito de injurias. Sí, claro que está no. denunciando, ¿no? Eso es porque hay un procedimiento judicial. Si uno lo dice en la calle, porque le ha pasado ciertas cosas, como tú, por ejemplo, acabas de explicar, pues está dentro de su libertad de expresión y de opinión, es decir, de formarse una opinión de que si a mí me pasa A, B, C y D, puedo llegar con la lógica humana a pensar, tal y como tú lo has contado, a pensar de que esto es destructivo, ¿de acuerdo? Y no hay una intención injuriosa, en lo que hay una intención crítica. Sí, sí. Y además es que la opinión se forma porque la lógica de ciertos acontecimientos, tal y como tú has contado, te llevan a tener esa opinión. Por lo tanto, yo no entiendo muy bien por qué hay gente que tiene miedo de decir que algo es una secta si se siente víctima de cierta secta y lo ha vivido. Claro, la posibilidad de que te demanden siempre está, eso es verdad. Pero también es cierto que lo que estamos viendo en los últimos años es que hay un gran grupo de personas, no solo en el tema de Testigos de Jehová, sino de otro tipo de grupos, que están empezando a alzar la voz fundamentalmente por lo que he explicado antes, redes sociales, una mayor valentía y, en definitiva,
también estos documentales de Netflix animan mucho a que la ciudadanía conozca que se ganan los casos. Eso es. Además, Carlos, estas cifras, es lo que yo digo, ¿no? Estas cifras de 30 millones de dólares en Montana, 40 millones de dólares en Hawái, en Havaí, cuando se conte más de 20 millones de dólares a solo una persona, todos estos montantes. Esto es como quitar un solo pelo a un gato para ellos, porque estos tienen billones, ¿no? Yo he hecho un vídeo antes de ayer aquí en este canal donde presenté toda la documentación de transferencia de propiedad de los edificios de Brooklyn que vendieron ellos de la antigua sede mundial. Y he presentado documento por documento con comprador y vendedor. Vendedor siempre el mismo, que era Watt Tower Bible Tract Society. Entonces, una empresa tan poderosa, impone cierto miedo a la gente a la hora de dar pasos. Pero estas demandas ganadas que citamos aquí, Hawái, Montana y otras, muestran que el poder jurídico legal muchas veces les hace sentar donde tienen que sentar y pagar lo que tienen que pagar. Y esto es precedente para que nos dé a nosotros valor de no quedarnos aquí como esclavos modernos del silencio y del poder de los poderosos. Es lo que pienso. Pero fíjate una cosa, ¿eh? La mayoría de casos donde ha habido condenas a los testigos de Jehová, casualmente son en Estados Unidos. Eso es algo que nos tiene que hacer pensar el por qué. Eso hay que analizarlo. Yo tengo mi propia opinión. Sí. Fijaros que Estados Unidos es un país que en su cuarta enmienda, si no recuerdo mal, ultraprotege la libertad religiosa y de conciencia. Pero ojo, es un país que también se preocupa por las víctimas sobremanera. Es decir, es un país muy patriótico en donde sí, la religión hay que protegerla al máximo, incluso más que en países europeos, por lo que yo sé, ya lo sé tanto en Brasil, pero respeta y ayuda mucho a las víctimas, porque es un país muy plural, muy plural. Es un país en donde han pasado por un periodo también de segregación social y racial muy importante, y ha habido cierta revolución social en ese sentido. Entonces, a la víctima se le oye mucho y se le tiene mucho respeto, mucho respeto. Y no es casual que en Estados Unidos haya habido esas condenas y esas condenas tan elevadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que está en nuestra propia, digamos, obligación de aportar un granito de arena en que en todos los países también se escuche la problemática, es decir, en Brasil, en España, en Francia, para que similarmente, ya no hablo de los testigos de Jehová, similarmente a otros casos, como por ejemplo en Estados Unidos, exista pues una reparación a las víctimas, que es lo que la gente quiere, en definitiva. No tanto, entiendo yo, destruir a los testigos de Jehová y que desaparezcan del mundo. Yo creo que lo que quieren las víctimas es sentirse reparadas por lo que les ha pasado, ni más ni menos. Claro que sí, pero Carlos, también hay una cosa que al hablar de Estados Unidos me hace pensar lo siguiente, ¿no? Estados Unidos es la cuna de las sectas. De ahí empezó todo este rollo de sectas por todos lados, ¿no? Con Charles Taze Russell y muchos otros. Pero, y justo siendo donde es la cuna, se está dando los primeros pasos para ir en contra de ellos también. Y esto es poderosísimo, esta información. Lo has dicho mejor que yo. Lo has explicado mejor que yo. Es la cuna de las sectas, sobre todo New Age, pero también de los propios testigos de Jehová, que originariamente de ahí, ¿no? Entonces, lo que estoy pensando en voz alta, ¿no? Las condenas en Estados Unidos a otros grupos religiosos, etcétera, etcétera, que los hay, como por ejemplo al líder de la iglesia fundamentalista. Hay un documental de Netflix que se llama Reza, Obedece o algo así. Si lo buscáis, es muy bueno porque es un caso real donde quedó condenado a ya no sé cuántos miles de años de prisión al líder de la iglesia fundamentalista. Es decir, lo que tú dices es cierto. Es decir, en Estados Unidos se iniciaron las sectas, digamos, más llamativas, pero también es cierto que al producirse quizá más daños, quizá ahí las autoridades han tomado mayor prevención. Por ejemplo, el caso de Waco con los davidianos de la rama,
en 1993, que ahora hace 30 años, donde se suicidaron, entre comillas, 80 personas cuando el ejército americano invadió el rancho de los davidianos y ante el temor de ser detenidos, pues se autoinmolaron, y eso es un caso muy famoso. Es decir, ya desde muchas décadas atrás, estamos hablando de 30 décadas, hay un control cuando existe la sospecha o la denuncia de abusos sexuales, como existía en ese caso y se denunció, o porque portaban armas modificadas de metralletas, etcétera. Y fue el ejército. Para que, bueno, no vamos a entrar en ese caso, que es un caso muy largo de explicar, pero al final también hay cierta crítica porque el ejército tuvo que estar de forma tan contundente ahí. Claro que sí. Mira, Carlos, te agradezco mucho. Nos olvidamos de hablar de Japón también, que ya está poniendo ciertas restricciones a cómo se educan los niños allí, los niños testigos de Jehová, ¿no? Y todo esto yo creo que son informaciones que vienen a enriquecer, ¿no? A llenar un poquito más nuestra esperanza de que se haga en cierta medida justicia, ¿no? Porque cuando yo digo justicia, yo digo en el sentido lo siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer que yo diga, hicieron justicia en mi caso. No, nunca harán justicia en mi caso, Carlos. Nunca. ¿Por qué? Porque el daño causado a una víctima es prácticamente irreparable. Los años que una persona pierde de comunicarse con su padre, con su madre, de acompañar la boda de una hija, como lo que va a pasar con mi hija ahora, que se casará en septiembre, y yo no podré asistir. Estos daños son irreparables. No hay dinero que va a reparar esto, no hay dinero que pague nada de esto, ninguna sentencia, ¿no? Pero para la secta o para la organización sectaria, sin que les duele en el bolsillo, ver que lo que están haciendo les está costando algo. No, y otro dato muy importante, por hacer un símil, y ya para terminar, muchas víctimas de agresiones sexuales y abusos sexuales no denuncian por el dinero realmente, no denuncian por el dinero. Porque aquí en España, por ejemplo, se da muy poco dinero. No voy a decir ni cuánto porque es una vergüenza el dinero que se da por una agresión sexual. Denuncian porque dicen que no quieren que a otra mujer le vuelva a pasar. Esto es muy noble, muy noble. Mira, ahí dice una pregunta, doctor Carlos. Si muchos testigos de Jehová que son víctimas de la secta fuera a una comisaría y registrado lo que les ha pasado, ¿esto llamaría la atención de las autoridades? El problema es cómo se explique. Es decir, mi teoría, por decirlo de alguna manera, es que pasan dos cosas, o tradicionalmente lo que ha pasado son dos cosas en el mundo de las sectas, ¿no? Por ejemplo, en general. Que la víctima normalmente no se explica bien a nivel jurídico, la policía tiene cierta facilidad de quitarse el marrón, de quitarse el problema de esto que están denunciando, no vamos a trabajarlo porque es topar con la iglesia. Con la iglesia hemos topado, que es la expresión española. Y luego está el problema del tema de las pruebas. Es decir, por mi experiencia, el ir a una comisaría a denunciar así, a bote pronto, lo que pasa en los testigos de Jehová, no sirve absolutamente para nada. Una pregunta, Carlos, entonces. Una pregunta que me vino ahora aquí que es importante. Carlos, ¿me escuchas? Una cosa, mira. Una mujer o un hombre, ¿no? Vamos a hablar sobre la temática, por ejemplo, de la violencia de género, que es lo que más sale en la media, ¿no? Una mujer va a una comisaría, ahora está saliendo también muchas noticias de denuncias falsas, a luchar contra esto también y todo este rollo. Pero a principio una mujer va a una comisaría y dice, mira, estoy siendo maltratada, automáticamente la policía va al domicilio, este hombre va a pasar una noche en la cárcel hasta que se explique las cosas y tal. Con el caso de una denuncia de abuso sexual de un miembro de una organización o de lo que sea, no es igual. No es igual porque hay una mayor concienciación de los estados, como no, en una problemática tan grave como histórica de abusos sexuales, y hay que decirlo lamentablemente, sobre todo de hombres hacia menores de edad y hacia mujeres. Entonces hay una mayor preocupación por investigar. ¿Cuál es el problema? En el caso de los testigos de Jehová es que lo que yo he notado, que la forma de explicación que denuncias ha habido históricamente toda la vida, es una forma de explicación que
no es correcta, en mi opinión. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando un testigo de Jehová dice, no, es que no he disfrutado de cumpleaños, que eso es algo que yo sé que duele mucho a un testigo de Jehová, ya el policía desconecta. O sea, Sí, eso para empezar. Y hay muchas partes del discurso que es muy sentimental y se pierden los detalles. A mí lo que me pasó con el caso de la asociación de víctimas es que, tal y como me iba leyendo los testimonios escritos, etcétera, etcétera, al principio era todo paja, por decirlo de alguna manera, paja a nivel jurídico, ojo, sí, sí, que tengo sí, todo sí, el sí. respeto a los sentimientos. Y luego, cuando había algo grave, pasaban rápidamente por lo grave. Y yo decía, pero no, si Para esto, ahí, claro. si esto es lo grave. Entonces, muchas veces el problema, no solo del tema testigo de Jehová, el caso que yo estoy llevando, el mayor problema de un tema de este tipo, de este calado, es que no, esto no es un terrorismo yihadista que van y ponen una bomba y explota todo y tienes pruebas de que ha explotado todo. No, no. Es algo más sutil, es algo que necesita mucha prueba, es algo que la forma de explicar jurídicamente es muy compleja. Y te pongo un ejemplo. Muchas víctimas de otros asuntos han venido y me han dicho, hemos denunciado abusos sexuales. Y la denuncia yo la leía y ponía, yo en ese momento de la penetración, yo sí quería, pero luego me di cuenta de que no quería. Si tú lo explicas así, no hay delito. Claro. Pues, o sea, yo entiendo a las víctimas. Si una víctima de persuasión coercitiva, digamos, de lavado de cerebro, va a una comisaría y le dice a un policía, oiga, yo me acosté con el líder sectario y le pregunta a la policía, ¿pero usted quería en ese momento? Sí, pero luego me di cuenta de que me estaba engañando. O sea, adiós, no hay, Se no hay, acabó. Se o acabó sea, la historia. no hay denuncia. El tema es explicar que en el momento del consentimiento, y pongo un ejemplo, el consentimiento estaba viciado, estaba, digamos, la voluntad estaba anulada. Eso es. Claro, eso necesita pruebas, necesita psicólogos, no una denuncia en la policía. Sí, eso es. Entonces, yo, permítame explicar rápidamente y terminamos, Carlos. Sí, sí, Eh, quiero explicar a Jacira que preguntó, ¿no? Se muitas testemunhas de Jeová fossem vítimas da seita, fossem uma delegacia, registrasse o que está passando, isso chamaria a atenção das autoridades? Olha, Jacira, pelo que entendemos, para que você vá numa delegacia, né, por uma denúncia, primeiro seria bom você se assessorar juridicamente antes, para saber o que você vai dizer, se vai ter peso e relevância jurídica e se você poderá provar o que você está falando. Se nesse totalmente caso, de acuerdo. se nesse caso o teu assessor jurídico, um advogado ou a pessoa que está te assessorando, te disser, não, tem que ir por este caminho legal, então você segue os conselhos legais para que a tua denúncia chegue a bom porto, porque senão cairá no esquecimento. Y Carlos, por favor. una cosa muy importante, muchas personas vienen a mi despacho y me dicen, quiero denunciar ya. Y yo les digo, no, quieto, quieto, para. No, no, vamos a conseguir las pruebas, no tienes pruebas ahora. Tenemos que estar 6 meses consiguiendo pruebas o un año. Fíjate. O sea, no, o sea, el abogado no está para hacerle caso al cliente. O sea, el cliente tiene que hacer caso al abogado, evidentemente si confía, ¿no? Pero para eso estamos los profesionales. Es decir, al final yo también tengo que tomar la decisión de muchas veces parar una denuncia que, en mi opinión, va a caer en saco roto y se va a perder la oportunidad de poder luego volver a denunciar, porque ya puedes caer a veces en el ridículo inclusive. Eso es. Mira, resumiendo un poco, hoy Carlos Bardavío Antón, abogado de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová de España y doctor y especialista y entendido del tema de la problemática de las sectas, nos ha dado el placer, el privilegio de tenerlo aquí con nosotros, a quien agradecemos mucho. Él escribió algunos libros que hablan de esta problemática. Él va a poner aquí los links ahí para y cómo encontrar estos libros en Amazon, que están en Amazon, para poder comprarse, que si alguien quiere tenerlos, ¿no? Carlos Bardavío Antón Libros. Si pones en Google, hallarás y podrán pedir. Resumiendo un poco, el proceso, la demanda de la organización de los testigos de Jehová contra la Asociación de Víctimas está pendiente de
el veredicto de la sentencia que sale probablemente en septiembre. Estamos todos esperando, ¿no? Si caso pierde la asociación, aún puede recurrir y esto no se termina aquí, pero probablemente se ganará, no sabemos, esto no se sabe. Él trató aquí asuntos diversos de que esta organización, con tantas noticias negativas por el mundo, esto sirve de precedentes para que podamos tener esperanza de que las cosas puedan cambiar con el tiempo y esta organización tener que responder por todo lo que está haciendo y causando a muchas personas, incluyendo un servidor como yo, que soy víctima de ellos. Y reafirmo, testigos de Jehová, Wattower Bible Tractor Site. Yo, Adriano, soy una víctima de vosotros. Duele, pues se duele, problema vuestro. Yo soy una víctima vuestra. Duele más en mí que en vosotros. Así que, Carlos, querido, muchas gracias. De más profundo de mi corazón, te quiero agradecer este tiempo que has dedicado, que vale mucho tu tiempo, y has dedicado a estar aquí con nosotros. Tu información, esta información llegará a mucha gente que ahora están trabajando en Brasil a un horario laboral, por eso no están aquí. Ayer tuvimos una live que tenía aquí 160 personas en el chat, pero era un horario ya de las 12 de la noche aquí de España, que es cuando todos están en casa en Brasil. Ahora no, están trabajando. Van a ver esto por la tarde, cuando lleguen en casa en Brasil. Cuando aquí sea 1 de la mañana, estarán viendo allí nuestra entrevista. Así Pues que, ¿se quiere dejar algunas palabras de despedida a la gente? nada, simplemente muchas gracias, Adriano. La verdad es que nos entendemos bien en el sentido de que yo respeto mucho tu forma de comunicar, creo que hay que respetarla. Creo que haces mucho bien para muchas personas y creo que, en definitiva, tu canal, pues, aunque ayude a una persona, es necesario, ¿no? Mi actividad es más jurídica, digamos que este es mi ámbito de actuación. Espero haberme hecho entender en cuestiones que realmente muchas veces explicarlas al ciudadano son complejas. A lo mejor tengo que aprender un poco más a algunas cuestiones jurídicas, pero de verdad, como siempre, muy, muy contento de estar contigo y nos vemos quizá en la próxima ocasión, lo hacemos ya a las 12 de la noche para, digamos, hacerlo en prime time, ¿no? De Brasil. Eso es. Claro que sí, Carlos. Un Espero abrazo. Y contar por con... cierto, ¿no? Y muchas gracias a todo el cariño que recibo por parte de la población portuguesa y brasileña. Gracias, gracias a ti. Y espero contar contigo aquí cuando salga la sentencia, para que hablemos. ¿Vale? Por Gracias, supuesto que Carlos. sí, para eso estamos. Y cuando venga aquí por Valencia, por Moncófar, Castellón, avisa que te voy a También saludar donde estés también y te te puedo aviso dar que un nos abrazo. tomemos un café o 2 cafés, Eso, los que sean lo que necesarios. quieras, ¿eh? Te invito yo. Un gran abrazo a ti y tu familia y a tu bonito trabajo, que continúe así. Y a todos que están con nosotros, recibís mi cariño, cariño de Carlos y de todos aquellos que estamos luchando para poder traer un poquito de consuelo y ayuda práctica a todos los que se sienten víctimas o personas que han sufrido a manos de cualquier tipo de organización que os oprime. Así que recibís un abrazo, un cariño y, como todas las veces, un besito en tu corazón y hasta mañana en la próxima live. Chao, chao.